revisar la clase del sistema óseo, la cual fue dividida en dos partes. La parte 1 va a hablar acerca de los huesos y la composición del esqueleto, y se van a hablar generalidades de todos los huesos que lo integran. Y en la parte 2 se va a hablar acerca de la osteología, que es diferente. Empezamos. Empezamos a hablar sobre la clasificación de los huesos. Los huesos pues van a clasificarse de acuerdo a su forma. Entonces vamos a tener huesos largos, que estamos viendo el ejemplo de un fémur. Son huesos de tipo tubulares, o sea, en forma de tubo, alargados. Van a tener su diáfisis, que es el cuerpo, y va a tener sus epífisis, que son las extremidades, una epífisis proximal y una distal. Van a tener hueso compacto en la diáfisis y hueso esponjoso en el interior, y un ejemplo de ellos pues son los huesos de las extremidades, tanto superiores como inferiores. En este caso es un fémur, pero también puede ser la tibia y el peroné, y también de la extremidad superior puede ser el húmero, el cúbito y el radio. Esos son huesos largos. Después vamos a tener los huesos cortos. Los huesos cortos, bueno, ahorita vimos los largos. Vamos a ver los cortos. Los cortos casi siempre son cuboidales, o sea, en forma de cubo. Ellos van a tener sus 3 dimensiones iguales, lo largo, lo ancho y lo profundo casi va a ser igual. Tienen tejido esponjoso, salvo en su superficie. Los ejemplos de estos huesecitos cortos van a ser los huesos del tarso, que son los huesos de la muñeca, y los huesos del carpo, que son, qué mal, profe. Los huesos del carpo son los de la muñeca, y los huesos del tarso son los huesecitos que están en el cuello del pie. A ver, los profes también nos confundimos. Bien, hice la corrección. Los huesos planos, aquí tenemos de ejemplo la escápula, que tal vez tú también la conozcas como omóplato. Nosotros para clase, para examen, voy a usar la palabra escápula. Estos huesos son delgados, compuestos por 2 placas casi paralelas que tienen tejido óseo compacto, y adentro tienen otra que es el tejido esponjoso. Estos, como son anchos, van a brindar protección. Como ejemplo tenemos también los huesos del cráneo como huesos planos, el esternón y las escápulas. Luego nos pasamos aquí a los huesos irregulares. En este caso tenemos como el ejemplo más clásico una vértebra, porque pues la vértebra tiene un cuerpo que es redondo, tiene un pedículo, una lámina que va a unir a las apófisis. El pedículo me va a unir el cuerpo con la apófisis transversa, y la lámina me va a unir la apófisis transversa con la espinosa, y las apófisis pues son picos. Entonces esos se llaman huesos irregulares porque tienen formas complejas. Ejemplos: las vértebras y algunos huesos de la cara. Sí, claro, esos que tú estás pensando, el etmoides y el esfenoides, también son huesos irregulares. El esfenoides, con su forma de murciélago, es tan irregular como una vértebra. Y finalmente los huesos sesamoideos, que aquí estamos viendo el ejemplo. Esa es una rótula, es una rodillita, son huesos sesamoideos. La palabra sésamo significa en inglés ajonjolí, y el ajonjolí es una semillita así redonda como tú estás viendo la rótula. La rótula es el hueso sesamoideo más grande. La rótula es la rótula de la rodilla. Ese es el más gigantón, el más grande. Por lo regular los huesos sesamoideos son muy pequeñitos, parecen piedritas y hasta pasan desapercibidos. Por lo regular se encuentran entre los huesos de tus manos, en algunos tendones, y no te das cuenta que los tienes hasta que te haces una radiografía y te los descubres. Y puedes vivir con ellos toda la vida. Bien, vamos a poner a que se mueva un poquito la animación de la vértebra para que vean qué tan irregular es, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Las divisiones del sistema esquelético. Probablemente esto ya lo hayas visto en el primer cuatrimestre.
Sabemos que el esqueleto humano consta de 206 huesos. Se agrupan en dos divisiones principales en nuestro esqueleto. 80 huesos van a estar colocados en el esqueleto axial. El esqueleto axial, allí en el dibujo, en los dibujos que estamos viendo un esqueleto en vista anterior y otro en vista posterior, el esqueleto axial es el que está coloreado en azul. Y el esqueleto apendicular está en color café claro. Entonces, el esqueleto apendicular tiene los otros 126 huesos que sobran y que van a corresponder a nuestros miembros superiores e inferiores y los huesos que forman ambas cinturas o huesos que los unen al tronco. Por ejemplo, a la extremidad superior va a estar unido al tronco por medio de la cintura escapular, que está formada por la escápula y la clavícula. Y así, del otro lado igual. Entonces, el hueso húmero que forma mi brazo se conecta al tronco, gracias a la cintura escapular formada por la escápula y por la clavícula. Y para unir a mi miembro inferior, necesito un hueso que se una a la región del sacro de la columna vertebral, y este es el hueso coxal. Este es uno y acá está el otro. Entonces ellos sirven de intermediario para poder unir el fémur hacia el hueso sacro, o más bien hacia la columna, unirlo hacia el tronco. Y entonces, bueno, pues eso es la distribución de los huesos. Si yo sumo 80 huesos del esqueleto axial más 126 del esqueleto apendicular, me va a dar un total de 206 huesos. Y ese es el sistema esquelético y sus dos divisiones. Muy bien. El esqueleto axial, pues son los huesos que están situados en la línea media o eje del cuerpo, tomando en cuenta que el eje vendría siendo la columna vertebral, que queda en el mero centro de nuestro tronco. ¿Qué huesos están ahí? Aquí te los puse. Huesos del cráneo, los huesecillos del oído que están incluidos en la región petrosa del hueso temporal, y tenemos 3 en cada lado. Hay martillo, yunque y estribo. Son los huesecitos más pequeños de todo nuestro organismo. El hueso hioides, que es un hueso único que se encuentra en el cuello, las costillas, el esternón y los huesos de la columna vertebral. Todos esos forman parte del esqueleto axial. Mientras que en el esqueleto apendicular están el resto de todos los huesos pertenecientes a las partes anexas a la línea media. Son los huesos de las extremidades superiores e inferiores y los huesos que forman las cinturas que lo conectan al esqueleto axial o tronco. Y ellos son los que realizan los mayores movimientos. Mientras que los huesos del esqueleto axial, casi siempre su función es proteger órganos internos. Por ejemplo, columna vertebral me va a proteger a la médula espinal, le van a dar soporte a la cabeza. El tórax, al formarse esa jaula torácica, con las costillas y el esternón y las vértebras, van a ser una jaula protectora para órganos vitales como son nuestros pulmones, corazón, mediastino, timo y grandes vasos. Y el cráneo, los huesos del cráneo, pues van a proteger a lo que es todo lo que está dentro en el encéfalo, que incluye los 2 hemisferios cerebrales, el tálamo, hipotálamo, epitálamo, al cerebelo, al tallo encefálico, etc. Entonces, el esqueleto axial, la función es soportar el peso del cuerpo y proteger, mientras que la función del esqueleto apendicular es realizar los máximos movimientos, la locomoción, el desplazarnos, el caminar, el correr, el trasladarnos, todo es con el esqueleto axial. Bueno, entonces, aquí están ya enumerados. Si miras las cajitas que te hice, te pongo el esqueleto axial que está en color azul y te pongo una columna que dice estructura
y en la otra que dice número de huesos. Entonces, bueno, todo esto es para aprender de memoria, es para memorizar. Recuerda, estás en el periodo de tu vida en donde estás en proceso de formación. Y como estudiante, una de tus funciones de las 24 horas del día es estudiar y memorizar. En la cabeza ósea vamos a tener el cráneo y la cara. El cráneo tiene 8 huesos. Más adelante vamos a revisar una clase específica para los 8 huesos del cráneo, otra clase específica para los 14 huesos de la cara, y así sucesivamente vamos a ir revisando todas las características de cada una de estas regiones de hueso. Entonces, aquí ya hay 8 y 14, aquí ya hay bastantes huesecitos en la pura cabeza. El hueso hyoides es único, los huesecillos del oído son 3 a cada lado, repito los nombres: martillo, yunque y estribo. La columna vertebral tiene 26 vértebras. El esternón y las costillas que van a formar el tórax, entre ellos se hacen 25 huesos, y entonces ya se forma el total de 80. Y estos son los huesos representantes del esqueleto axial, que es el eje, el tronco de nuestro cuerpo, que está coloreado de azul en la imagen. El esqueleto apendicular es las extremidades y las cinturas. Entonces, la cintura escapular está formada por la clavícula y la escápula, uno de cada lado. Estos dos huesitos articulados a lo que es el tórax, por ejemplo, la clavícula se articula en el esternón, con el otro extremo se articula a la escápula. La escápula se mantiene en su lugar gracias a los músculos del dorso, y en la escápula y la clavícula con su articulación van a formar una faceta articular para que llegue la cabeza del hueso del brazo, que se llama húmero, y entonces ya se va a pegar y anexar al esqueleto axial. Aquí están los huesos que forman parte de nuestro miembro superior. El húmero es el hueso del brazo y lo voy a pintar de rojo. Este se llama húmero y el otro del otro lado idéntico. Después vienen el cúbito y el radio, que ellos forman parte del antebrazo. Aquí te voy a pintar el que va del lado del dedo gordo, se llama radio, y el que va en el lado contrario se llama cúbito. Entonces, cúbito y radio. Después vienen los huesos del carpo, que aquí los estoy marcando, es la zona que une el antebrazo con la mano, y eso se le conocemos como muñeca. Ahí hay 8 huesecitos acomodados en 2 hileras de 4 y se llaman la hilera proximal, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, y la hilera distal es trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchón. Después de ahí siguen los metacarpianos. Caray, estuvo muy oscuro esto. Y los metacarpianos son los huesos que quedan cuando tú cierras tu mano y la conviertes en un puño. Son los huesos que están entre la muñeca y los nudillos. Son 5 y empiezan en tu primer dedo, que es el dedo gordo, y ese se llama primer metacarpiano, y luego va segundo, tercero, cuarto y quinto, siendo el quinto metacarpiano el de tu dedo más pequeño. Y las falanges, pues son los huesitos que van a formar tus dedos. Y entonces van en serie de 3. Cada dedo tiene 3 falanges, excepto tu primer dedo o dedo gordo. Ese nada más tiene 2 falanges. Le falta la del medio. Y lo mismo se aplica en los pies. Y entonces las falanges van a llevar el nombre de primera falange, segunda falange y tercer falange. Hay otra nomenclatura donde les puedes llamar falange proximal, falange media y falange distal. Y la tercera nomenclatura es falange, falangina, falangeta.
para fines de examen, yo voy a utilizar el de falange proximal, media y distal. Bien, nos pasamos a la cintura pélvica para unir al miembro inferior. Entonces la cintura pélvica va a estar formada por el hueso coxal, o que es el que va a formar tu pelvis, y lo voy a pintar de color verde. Es este hueso que vemos aquí. Observa el contrario, en el otro lado hay otro igualito, y los dos se articulan enfrente en lo que se llama sínfisis del pubis. Entre esos dos huesos articulados ya se va a poder unir el hueso de tu muslo, que recibe el nombre de fémur, ya se va a poder unir al tronco. Este es el fémur. Y ese es tu muslo. A continuación, sigue la articulación de la rodilla, que ahí está la rotulita, puedes mirar la ruedita que está ahí. Y después voy a pintar de rojo a la tibia y voy a pintar de negro al peroné. Y la tibia y el peroné, o sea, forman los huesos de abajo de tu rodilla, y esa región de tu cuerpo recibe el nombre de pierna. El que está arriba se llama muslo y la de abajo se llama pierna. ¿De acuerdo? Después de ahí siguen los huesos del tarso. Ahí son 7 huesecillos que van a unir la pierna con el pie. Los metatarsianos van a formar todo el dorso y el arco de tu pie. Y las falanges pues van a ser los huesecitos que van a formar los dedos de tus pies. Y se aplica lo mismo. Se aplica la misma nomenclatura de primera, segunda y tercer falange proximal, media y distal. Y recuerden que al dedo gordo, tanto de lo que es la mano y el pie, les hace falta la falange que está en medio. Bueno, vamos a hacer un tour por todos los huesos que mencionamos a grosso modo. Posteriormente los vamos a revisar con lujo de detalle. Entonces aquí tenemos los huesos del cráneo, y los huesos del cráneo pues van a ser 8. Sus nombres es que tenemos un frontal, que en este caso está de color amarillito. Lo voy a ir subrayando de amarillo para que lo localices. Este es el frontal, y acá tenemos el frontal en la de frente y la de lateral. 2 parietales. Los parietales están de color morado. Acá casi no se perciben, muy poquito. 2 temporales. El temporal es este que sigue la flecha, es el que está en color naranjita. Son las sienes donde van tus orejas. De hecho, aquí donde te voy a pintar de rojo, este es el orificio del oído. Allí va tu oreja. Voy a quitar lo que pinté y vas a ver que hay un agujerito. Ahí es donde te metes el Q-tip para rascarte las orejas, lo cual no debes hacer. Recuerda siempre esto. A tus oídos lo único que puede entrar son los podos. Fuera de allí no puede entrar absolutamente nada. Ni clips, ni tapones de plumas, ni Q-tips, ni cotonetes, nada, nada, nada. Porque puedes romper la membrana del tímpano. Después sigue un occipital, y el occipital está de color verdecito, y está acá en la parte posterior que forma tu nuca. Y adentro, si yo hago un corte más o menos así y levanto todo eso, en la base del cráneo vamos a tener un hueso que se llama esfenoides y otro que se llama etmoides. Esos no los podemos ver porque quedan adentro. Tendríamos que quitar algunos huesos para poder ver dónde están colocados. Este es el esfenoides. Es un hueso irregular, como las vértebras, tiene forma en su cara anterior, como un murciélago. Este hueso se encuentra en los huesos propios de tu nariz. Atrásito está uno que se llama etmoides, y atrás de él se encuentra el esfenoides. Luego lo vamos a estudiar. Este es el etmoides, también es un hueso irregular. Él está justamente atrásito de tus huesos de tu nariz. Permítanme tantito.
Disculpen. Los huesos de la cara, estos van a ser 14 huesos. Un vómer, que está, el vómer es, ahorita lo vamos a ver, se los voy a señalar. El vómer es el hueso que va a formar en la parte posterior el tabique nasal. Si tú sigues la flecha, es el que está coloreado de rojito, en el mero centro. Tenemos los huesos lagrimales. Tú sigues, déjame ver dónde tengo el lagrimal. El lagrimal se encuentra justamente en esta zona, por aquí. Hay dos cornetes nasales, superior e inferior. Ellos se encuentran ubicados en el interior de tu cavidad nasal. Dos palatinos que están en la parte posterior de tu paladar. Dos nasales que vendrían siendo estos que estoy pintando de amarillo, huesos propios de la nariz. Dos maxilares que vendrían siendo este y este, están pintándolos de amarillo. Un maxilar inferior que también recibe el nombre de mandíbula. Y los dos malares, el hueso malar es el hueso que forma tus pómulos. Esa es la distribución de los 14 huesos que tenemos en nuestra cara. Habrá una clase específicamente de cada uno de ellos. El hueso hyoides es un hueso solitario, es un hueso impar, se encuentra en el cuello. Mira la imagen superior, imagínate esto como una radiografía tuya. Se mira el esqueleto de lo que es los huesos del cráneo y cara, y abajo vemos un huesito que queda flotando, y ese es el hueso hyoides. Es un hueso que tiene forma de letra C, no se articula con ningún otro hueso y se une a la laringe por medio de ligamentos. Bien, la columna vertebral se encuentra en la parte media y posterior de nuestro tronco, o sea, en la espalda. Está formado por huesos llamados vértebras, y en medio tienen un anillito cartilaginoso para que no choque vértebra con vértebra. Forma un canal que cubre y protege a nuestra médula espinal. En el adulto mide aproximadamente 75 centímetros de longitud y va a tener en toda su extensión curvaturas. Va a tener una curvatura que va a ser hacia enfrente. Por ejemplo, aquí la hago así. Esto se llama sifosis cervical, luego lordosis, sifosis y lordosis. Si se fijan, tiene sus curvas. Y si yo la veo de frente en esta imagen, vista de atrás, perdón, este es de atrás, para verla recta. También, dependiendo del tamaño de las vértebras, vamos a ver que las vértebras cervicales son más angostas, por ejemplo, que las dorsales o torácicas, que son más anchas, y luego aquí se vuelven a hacer angostas, y luego aquí más anchas, y entonces también va a tener sus curvaturas por donde la veas. Bien, vamos a dejarla limpia. Las vértebras que forman la columna vertebral, pues como van a ser diferentes según la región, en las vértebras cervicales son más pequeñas, las dorsales o torácicas son un poco más grandes. Esta que estamos viendo es una dorsal o torácica. Y tienen partes. El cuerpo vertebral, que es la parte redonda, tiene un agujero vertebral, bueno, cuerpo, sigan la flechita. Estas vistas de arriba hacia abajo. El agujero tienen un pedículo que une el cuerpo con esta estructura que se llama apófisis transversa. Luego va a tener una lámina, y esa lámina va a unir a la apófisis transversa con la apófisis espinosa. Y luego va a tener apófisis articulares superiores para articularse con la vértebra de arriba, y también va a tener unas apófisis articulares inferiores para articularse con la respectiva vértebra que va a tener por abajo.
Entonces las vértebras se van a apilar, se van a articular como si fueran monedas. ¿De acuerdo? Bueno, las únicas vértebras que van a llevar nombre propio van a ser las dos primeras vértebras cervicales. La primerita se llama Atlas, en alusión al personaje en la mitología que carga el mundo. Él se llama Atlas, entonces es la vértebra que carga la cabeza. Entonces es en referencia a eso. Y la segunda vértebra cervical recibe el nombre de axis. Axis quiere decir eje. La segunda vértebra cervical o axis contiene una apófisis que se llama odontoides, que parece un diente. Y eso es lo que va a permitir que la cabeza rote o pueda girar. Bien, la columna vertebral pues va a tener sus regiones. En la imagen estamos viendo las vértebras cervicales, que son 7 en color rojo. Las dorsales o torácicas, nosotros les vamos a decir torácicas para el examen, en referencia al tórax. Son 12 y si se fijan van a recibir el nombre, por ejemplo, cervicales, se va a llamar cervical 1, cervical 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y las podemos abreviar así como tú lo estás viendo. C1, C2, C3. Siempre que hablemos de vértebras ya sabemos que la C significa cervical. Las torácicas se van a nombrar como torácica 1, 2, 3 hasta la número 2. Cada una de estas vértebras torácicas va a tener una faceta articular a cada lado para conectarse con una costilla. Y va a coincidir que también tenemos 12 costillas, entonces una vértebra torácica para cada costilla. Las vértebras lumbares están en color morado, son 5 y se nombran lumbar 1, 2, 3, 4 y 5. El sacro, la región sacra, tiene 5 huesos, 5 vértebras que ya están fusionadas o fundidas entre sí. Y el coxis son 4 vértebras coxígeas que están juntas. Esa es la zona más pequeñita y funciona como una colita. Si tú lo miras, está en azul. Y es un remanente de una cola que va en involución y, no sé, algunos millones de años más adelante, si es que la raza humana todavía existe, ya se va a desaparecer. Bien, los tipos de vértebras ya los estamos viendo, son diferentes. Observa la imagen que está en el lado blanco. Estamos viendo una vértebra cervical vista de arriba abajo, que sería esta vista, y esta sería en lateral. ¿Cómo son diferentes? ¿De acuerdo? Entonces, cuando estudiemos la columna vertebral en una clase por separado, vamos a ver punto y coma de cada una de sus partes. En el lado de color azul estamos viendo el atlas, que es la primera vértebra cervical, y estamos viendo el axis, y este es el diente o apófisis odontoides. Ese diente se articula aquí en esta bolita que estoy marcando, y entonces va a tener una función muy extraordinaria que en clase va a ser explicada ampliamente. Bien. Bien, esta se supone que debió de haberse movido. Ah, bueno, aquí estamos viendo un atlas, primera vértebra cervical. Sí, observen cómo tiene un agujero vertebral bastante grande y tiene esas como cazuelitas. Ahí va a recibir, ahora sí que va a articularse con el hueso occipital, que es el hueso de la nuca. Y así es como va a sostener a la cabeza. El tórax es lo que continúa. Las costillas van a formar la caja torácica, también se le llama jaula torácica. Son huesos planos y largos, pero también están curveados. Son los únicos huesos que tenemos en forma de arco. Protegen a los órganos de la cavidad torácica. Vamos a tener 12 costillas al lado derecho y 12 al lado izquierdo. Por enfrente se van a unir gracias a un hueso que se llama esternón, y por atrás cada una de ellas va a hacer contacto con una vértebra torácica. Recuerden, tenemos 12 costillas del lado derecho, van y se articulan cada una en su lugar respectivo con cada una de las vértebras
torácicas, que también son 12, y del lado contrario lo mismo. Más adelante vamos a ver cuáles son específicamente la clasificación de las costillas. Resulta que las primeras 7 se llaman verdaderas, de la 1 a la 7. Aquí lo estamos viendo, y ahí están los numeritos. La 8, la 9 y la 10 se llaman costillas falsas, y la 11 y la 12 se van a llamar costillas flotantes. Hay una razón por la cual se llaman así, y eso lo veremos en la clase de tórax. Bien, aquí hago el refuerzo. Estamos viendo el esternón en el centro. Estamos viendo cómo las primeras 7 costillas verdaderas se articulan en el esternón. El esternón solamente tiene 7 lugares para articular. Entonces lo aprovechan las primeras 7 costillas, que se llaman verdaderas. Entonces son 14, son 7 al lado derecho y 7 al lado izquierdo. Las costillas falsas las voy a pintar de color rojo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las falsas serían la 8, la 9 y la 10 que viene por allá. Si se fijan, todas se juntan en un solo cartílago. Eso blanco que ustedes miran es un cartílago. Y ese cartílago se va y se une al cartílago de la costilla número 7. Por eso se llaman falsas. En cambio, si tú miras el cartílago de la costilla número 7, que es verdadera, su cartílago tiene un lugar específico en el esternón para articularse. Pero las 7 que están en rojo, las 3 que están en rojo no tienen y se cuelgan del cartílago de la séptima. Ese es el por qué se llama falsa, esas 3. Y después vamos a tener 2, que son la 11 y la 12, las estamos viendo acá atrás, esta, y esas se llaman falsas. Y se llaman flotantes, corrijo. Se llaman flotantes porque ellas no tienen ningún punto de articulación por enfrente, nada más se articulan por atrás con su vértebra respectiva y no alcanzan a llegar hacia enfrente porque son demasiado cortas y quedan flotando. El esternón pues es un hueso que está en medio de nuestro tórax, consta de 3 partes. Aquí en la imagen, se llama mango o manubrio del esternón. Esto que estoy pintando aquí se llama cuerpo del esternón y la puntita se llama apéndice cifoides. En esta imagen que está aquí lo estamos viendo de lado, de perfil, en donde, si ustedes observan, esta zona tiene muchos agujeritos y esas son las facetas para articularse con las costillas y solamente tiene 7 espacios disponibles para costilla. Y ahí es donde van las costillas verdaderas. ¿Entendieron? El miembro superior está formado primero por su cintura escapular, que es lo que lo va a unir al tórax, y está formado por la clavícula y la escápula. Aquí en el dibujo, observen la clavícula, sigan la flecha, y la escápula, que aquí se le nombra omóplato. Ese término ya se deja de usar y lo vamos a intercambiar por escápula. Y ahora sí, se forma la articulación aquí del hombro, y ahora sí, este hueso que se llama húmero, que es el hueso del brazo, ya se puede articular al tronco. Entonces el húmero forma el brazo, el antebrazo lo forman el cúbito y el radio, el cúbito y radio. Los huesos de la mano empiezan en el carpo, que son los huesos de la muñeca, son 8 huesecillos. Los metacarpos, que son los huesos del dorso y la palma de tu mano, son 5. Y las falanges, que forman los huesos propios de tus deditos, que son 14.
3, 6, 9, 12 y el dedo gordo nada más tiene 2 y son 14. Eso es en cada mano. Hay 8 huesos en cada muñeca, quiere decir que en la otra muñeca tienes otros 8 huesos, que eso se llama carpo. Muy bien. Recuerda que estamos viendo generalidades. Los huesos de la mano se dividen en 3 regiones: el carpo o huesos de la muñeca, son 8, el metacarpo, que son los metacarpianos, y las falanges, que son los huesos de tus dedos. Aquí están los huesos del carpo en 2 hileras. Aquí te puse unos huesitos con su código de colores, los vas a identificar. La hilera proximal empieza en el morado, que es el más grande, se llama escafoides, el semilunar en azul, el piramidal en verde y el pisiforme en rojito. Esos 4 se llaman la hilera proximal del carpo. Y los que están pegados a tus dedos son el trapecio, y empezamos por el trapecio con el que está en color café oscuro, café más oscurito. Lo que es el trapezoide es el verde oscuro, el hueso grande es el amarillo y el hueso ganchoso es el que está en color azul. Y esos son todos los huesos, los 8 huesos del carpo o muñeca. Después vienen los metacarpianos, que en la imagen estamos viendo que están coloreados de rojo y tienen un número adentro. Entonces el primer metacarpiano empieza en tu dedo, primer dedo o dedo gordo, y ahí los enumeras hasta el número 5. Fíjate que los metacarpianos se articulan con la hilera distal de los huesos del carpo, mientras que los huesos de la hilera proximal, que vendrían siendo estos, se articulan con el cúbito y el radio, y los huesos de la línea de la hilera distal se articulan con los metacarpianos. Y a un lado tenemos una imagen en donde se podría decir que los huesos de metacarpiano se consideran como huesos largos, a pesar de que están chiquitos, porque tienen un cuerpo o diáfisis y tienen sus 2 cabecitas que se llaman epífisis. Las falanges las estás viendo en color azul muy clarito. Forman la parte móvil de la mano. Son 5 proximales, 4 medias y 5 distales. ¿Qué le pasó a las falanges medias? ¿Por qué les falta uno? Pues porque a tu primer dedo o dedo gordo le falta la falange media. Recuerda que nada más tiene 2. Y aquí estamos viendo, la proximal es la primera, la media es la segunda y la distal es la tercera. Y checa el primer dedo, nada más tiene la proximal y la distal, falta la del medio. Y recuerda, en los pies se aplica la misma distribución. También le falta la media al dedo, primer dedo o dedo gordo. La cintura pélvica es el hueso coxal, es el hueso de tu cadera, son 2 unidos, y este hueso a su vez está formado por 3 huesos fusionados que se llaman isquion, ilion y pubis. Y aquí en el dibujo, que tiene colorcitos, están los nombres de cada sección. El ilion es el que es el hueso de la cadera, donde tú te pones la mano cuando te tomas foto, de ladito. El pubis es el que se junta con el otro pubis, que son los 2 azules, se pegan en el centro y forman la sínfisis del pubis, que es la zona donde nacen tus vellos púbicos, por eso se llama pubis. Y el isquion es el que está en rojito, y ese hueso es el que toca la silla cuando tú te sientas. Con ese huesito, si tú te tocas, ese piquito forma parte del isquion. La cintura pélvica tiene los 2 huesos coxales, dice unidos uno con otro, anteriormente en la articulación llamada sínfisis del pubis, y en el plano posterior se pegan con el sacro, o sea, se articulan, y se hace la articulación sacroiliaca. El anillo que forman los huesos coxales, sínfisis del pubis y sacro, es una estructura profunda a manera de un tazón o cazuela que se denomina pelvis ósea.
Haz de cuenta que la pelvis ósea es así como una canasta del juego del básquetbol, en donde tú avientas la pelota y la canasteas y entra por ahí. Entonces, imagínate, por esa pelvis ósea, ahí se acomoda la cabeza del feto cuando va a nacer. Ahí se tiene que canastear, por decirlo así. En lo funcional, la pelvis ósea da sostén resistente y estable a la columna vertebral y a todas nuestras vísceras pélvicas. La cintura pélvica también recibe los huesos de las extremidades inferiores y las une al esqueleto axial. Entonces, va a haber diferentes tipos de pelvis ósea. Y por supuesto que los hombres y las mujeres vamos a tener pelvis diferente. La de la mujer es una pelvis ginecoide y la del hombre es una pelvis androide. Después, las mujeres y los hombres podemos tener otros dos tipos diferentes: antropoide, que es muy alargada, y platipeloide, que es muy achatada, parece plato. Entonces, la única pelvis que es viable para tener un parto, para que nazca un niño por ahí, es la ginecoide. Por ninguna de las otras tres formas de pelvis puede salir. Es por eso que muchas veces a las mujeres les tienen que hacer cesárea, porque ya por allá cuando están en la semana 38 de gestación, de 40, les hacen una radiografía, miden el estrecho inferior de la pelvis de la mamá y la tuberosidad isquiática, chequen las rayas de dónde a dónde van esos diámetros, y luego miden los diámetros más grandes de la cabeza del feto. Y entonces sacan allí unas fórmulas y entonces nos mandan un reporte a los doctores y nos dicen, este niño sí pasa o este niño no pasa. ¿Y qué es lo que hace que no pasen? Pues les voy a pintar de rojito estos piquitos que miras aquí. S y S, los puse en rojo. Los voy a quitar. Esas se llaman tuberosidades isquiáticas. Bueno, míralas acá abajo. Las tuberosidades isquiáticas son lo que impide el nacimiento de los niños por parto natural o parto vaginal. Muy bien, bueno, ya te enseñé algo diferente. Va. El miembro inferior está formado por el muslo, que contiene el hueso del fémur. Aquí está marcado, sigue la flecha, ese es el fémur. Luego sigue la rodilla, que es el huesito sesamoideo que va aquí en esta articulación. Luego sigue tu pierna, que tiene al peroné y tiene a la tibia. Y luego viene el pie, que va a tener su tarso, que corresponde a los huesos de la muñeca de la mano, pero en el pie se llaman tarso. Y luego sigue el metatarso y luego los huesecitos de las falanges. El mismo orden que tenía los huesos de la mano, de los dedos de la mano. Aquí están los 7 huesos del tarso, aquí están los numeritos, se llama astrágalo. El astrágalo es el cuello del pie, es donde, si tú doblas, es donde te pones, te abrochas tus agujetas arribita. El calcáneo viene siendo el talón, y luego están acomodados todos los demás huesitos, que ya lo miraremos en una clase explicados cada uno de ellos. Después vienen los huesos del metatarso, que están en amarillo, y las falanges, que están en verde, azul y rojito. ¿Ok? Bien. Y vienen más palabras nuevas, de huesos nuevos. Creo que esta es la última diapositiva. Este es el fin de la clase, la parte 1.